Allá en mayo del 2014, ya hace algunos años atrás, un mediodía de domingo, en Magdalena, Colombia, un autobús que transportaba niños que provenían de la Iglesia Pentecostal Unida, cristianos, explotó de golpe el ómnibus, quedó envuelto en llamas y entonces el repentino estruendo se escuchó en varias calles a la redonda. Esto fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Los testigos dijeron que los niños entre 2 y 12 años murieron calcinados sin que nadie los pudiera ayudar. Solo los mayorcitos saltaron como pudieron, con el vehículo que estaba en llamas, obviamente, y muchos de ellos sufrieron quemaduras graves, los que sobrevivieron, los pocos que sobrevivieron, porque el saldo fatal fue la muerte de 32 niños y otros 18 que quedaron con heridas graves. Esto es apenas un ejemplo de los cientos, ¿qué digo?, de los miles que hay de tragedias que incluyen niños, ancianos o todo tipo de gente inocente. La primera reacción que se nos viene a la mente, estoy convencido que se nos viene eso a todos, es ¿y por qué eso no le pasó a un grupo de adultos que iba rumbo al casino, por ejemplo? O a narcotraficantes, o a gente adulta que iba a organizar una orgía, por ejemplo. ¿Por qué a niños? ¿Por qué a niños que provenían de una iglesia cristiana, que venían de un campamento, de adorar, de buscar al Señor? Imagínense las preguntas de los papis, que dijeron, voy a mandar a mi hijo a que se eduque, a que crezca, que Dios le hable. Y estas son preguntas que también nos hacemos respecto a la devastación de los incendios de California, a un tsunami en Indonesia, donde mueren cientos, una tragedia aérea, ya sea en Alaska, Birmania, Etiopía, en Washington. Aún así, una tragedia como esta, en un autobús escolar, nos hace hacernos preguntas intrincadas. Es como cuando nos enteramos que un niño entra a un colegio con un arma y le cambia la vida a un montón de familias para siempre. ¿Por qué niños inocentes merecen una espantosa muerte en la ruta? No se suele hablar mucho esto tras los púlpitos, es un tema como que se evita. Pero todo el mundo dice, ¿qué? ¿Acaso Dios está tratando de decirnos algo? Cuando esto ocurre, ¿nos tenemos que alegrar? ¿De verdad? Digo, alegrarnos desde el punto de vista apocalíptico, el Señor está a la puerta, son los últimos tiempos, pero estas tragedias han ocurrido desde que la humanidad es humanidad. ¿Qué es lo que está tratándonos de decir Dios? Es una advertencia a los padres de esos chicos, a los amigos. ¿Será que Dios baja? Vamos a razonar un poco de manera hereje. ¿Será que Dios baja, suelta unos cables eléctricos cerca del combustible o en su defecto manda a un ángel a que lo haga y Dios después observa mientras explota? ¿Será que Dios agarra o toma un mapa de California y marca el recorrido de un incendio? Esta casa sí, que esta familia lo pierda todo, pero no toquemos la casa de al lado, que muera el abuelo, pero no el ricachón de la vuelta. O sea, ¿será que Dios programa la tierra como un videojuego? Como un videogame, experimentando con mareas, con tragedias, con incendios, con tsunamis, con huracanes. ¿Es así como Dios premia o castiga a nosotros, sus víctimas indefensas, que ante esos desastres naturales, por ejemplo, no nos podemos ni defender? Claro, cuando yo digo estas preguntas de esta manera, yo sé que no soy políticamente correcto, debo ser el único predicador que se plantea estas preguntas en público y suenan como un sacrilegio, como una profanación. Pero a diario miles de ateos se preguntan eso e incluso muchísimos cristianos nos hacemos las mismas preguntas. Y nos vamos a tener que enfrentar a preguntas de seres queridos que nos dicen, a ver, tanto que vas a la iglesia y tu Dios, ¿cómo permitió tamaña tragedia? Porque no es lo mismo, insisto, que nos enteramos que ocurra una tragedia y mueren adultos, que estén involucrados niños, abuelitos. Todas las tragedias son dolorosas, independientemente de la edad cronológica. Pero siempre nos van a interpelar y nos dirán cosas como, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo Dios lo permite? De hecho, hay gente que no piensa en Dios durante años. Ni se acuerda de Dios. A lo sumo va a la iglesia
para una boda, para una confirmación, un bautismo. De repente, cuando se enfrentan al sufrimiento, arremeten contra Dios llenos de odio y llenos de preguntas. ¿Dónde está Dios? El Dios que a lo mejor no buscan nunca en la vida. El Dios que los estadounidenses se acordaron en el 9/11, el fatídico día en que las torres cayeron por un atentado terrorista y que todo el mundo abarrotó las iglesias. Ese Dios que recurrentemente llega a las mentes cuando las cosas se ponen feas, es el Dios que muchos suelen insultar y enojarse. ¿Dónde está Dios? Es que claro, después del dolor, la duda es un acto reflejo. Todos cuando nos llega el dolor, inmediatamente estamos inmersos en la duda. Porque el sufrimiento, a diferencia de la bendición, el aumento de salario, el estar bien de salud, que de hecho lo solemos dar por sentado, el sufrimiento nos lleva a cuestionar nuestras creencias más básicas acerca de Dios, incluso a los que somos cristianos o decimos que lo somos. Y los ateos o los inconversos o los agnósticos preguntan, ¿existe Dios?